Bendiciones con todos. Tema 51, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en Génesis. Hoy vamos a hablar de la maldad antes del diluvio. Y vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 1, que dice lo siguiente. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas. En el tema anterior hablamos acerca de Noé, el 10º patriarca en la línea mesiánica, sus hijos y su gran fe en el Señor, que lo llevó a construir el arca y a predicar la palabra de Dios. Ahora iniciaremos con el capítulo 6, en donde hablaremos del incremento en la maldad de los hombres antidiluvianos, hasta que llegó al punto en que Dios emitió su juicio para acabar con esa corrupción a través del diluvio. Sin embargo, un hombre encontró la gracia de Dios y fue el medio por el cual el Señor mantuvo a la humanidad y a los animales terrestres después de este terrible evento. A través de la descendencia de Noé vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, quien es la promesa hecha por Dios para salvarnos de nuestros pecados y traernos de vuelta a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Y Génesis 6, 8 dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis capítulo 6 está dividido en dos partes. La primera nos habla acerca de la maldad, la corrupción y de la violencia de la humanidad, del versículo 1 al 8. La dificultad de interpretación de los 4 versículos es tan grande que se han escrito libros acerca de ellos. Cada versículo representa una fuente de controversia de interpretación. Pero como veremos en nuestro estudio, el impacto que tendremos al entender estos versículos nos ayudará a comprender pasajes controversiales en el Antiguo Testamento y hasta eventos que están ocurriendo en la actualidad. Esperamos que este tema les emocione mucho. Después veremos la segunda parte de Génesis capítulo 6, la cual hace referencia al plan de Dios para salvar a la humanidad, al dar a Noé instrucciones específicas para la construcción del arca y de todos los preparativos necesarios que tenían que hacer para que la humanidad y los animales terrestres sobrevivieran al diluvio. Iniciemos nuestro estudio con el primer versículo de Génesis, que muestra un contraste con el capítulo 5, que se centró en los hijos de Adán. Ahora esta sección se va a centrar en las hijas de Adán. Dice: la maldad de la sociedad antidiluviana. Las escrituras solo nos dan un breve resumen de los 1656 años del mundo antidiluviano en anticipación al diluvio, y la relacionan con la explosión demográfica de una población bajo la bendición de Dios. Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 28. Con el pecado, la maldad y la violencia en constante expansión. Y como no tenemos detalles, solo podemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué habrán hecho para que Dios haya decidido mandar un castigo tan terrible que arrasó con todos los hombres, mujeres y niños y hasta animales a nivel mundial? ¿Acaso no sabían acerca de la moralidad de Dios? ¿O sabrían que Dios existe? El apóstol Pablo nos aclara esta última pregunta. Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20 dice: Dios siempre ha revelado, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Mire, muy claro. Ahora, Dios siempre ha revelado su luz a la humanidad
para que regrese a él. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén, del jardín de Edén, y la sociedad antediluviana tuvo una relación a su alcance a través de, primero, la promesa de un Salvador, que fue dada cuando nuestros primeros padres estaban en el paraíso. Dios declaró que la semilla de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, como dice Génesis 3:15. Escuche. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. 2. Los sacrificios a Dios fueron declarados como la forma en la que los pecados fueran cubiertos y permitían a las personas el poder acercarse al Señor. Las Escrituras nos dicen que Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Señor, como dice Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. 3. La marca de Caín era un recordatorio y una advertencia de que Dios no iba a permitir el pecado, como el matar a Caín para vengar a Abel, como dice Génesis capítulo 4, versículo 15. 4. La institución del Shabbat o el sábado como un día para adorar al Señor, como dice Levítico capítulo 23, versículo 3. Este día se convirtió en un recordatorio semanal para convivir con el Creador y para no alejarse de sus caminos, como dice Génesis capítulo 2, versículo 1 y 3. Después el Shabbat o sábado es recordado a los israelitas como el cuarto mandamiento cuando Moisés escribió los mismos. En Éxodo capítulo 20, del 8 al 11 encontramos. Y dice Éxodo 20:11, porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Qué les parece? 5. La predicación de Enoc, quien advirtió a sus contemporáneos acerca del juicio final de Dios. Judas versículo 14 y 15. La revelación de que la muerte de su hijo Matusalén, 969 años después, el diluvio vendría, y la misteriosa y sobrenatural traslación de Enoc al cielo como una muestra de que Dios existe. Leamos Judas versículo 14 y 15. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. 6. La predicación de Noé, para que se arrepientan, y además Noé funcionó como profeta de Dios, anunciando a la gente la próxima venida del juicio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Pero la gente no lo creyó y prefirió seguir pecando contra Dios. Y la construcción del arca por décadas fue otro testimonio en contra de la gente que no se arrepintió. Escuche lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otros 7 personas cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y 7. El misterio del Espíritu Santo, que les dio otros 120 años a toda la humanidad para que se arrepintieran, como dice Génesis 6:3 dice. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Después de ver esta lista, está muy claro que los hombres antediluvianos recibieron el juicio que se merecían, no por ignorancia, sino por rechazar deliberadamente la revelación divina y por persistir abiertamente en una horrible depravación y maldad. La maldad humana debió alcanzar el límite que llevó a Dios a enviar el diluvio para destruir
todos los seres vivos. Proverbios capítulo 2, versículos 21-22 dice: porque los rectos morarán en la tierra, y los íntegros permanecerán en ella, pero los impíos serán cortados de la tierra, y los malvados serán desarraigados de ella. Tremendo, ¿no? Y Proverbios capítulo 11, versículo 21 dice: ciertamente el malvado no quedará sin castigo, pero la desobediencia de los justos será librada. La descendencia de los justos será librada. Otro factor que analizaremos con más detalle y que contribuyó grandemente al juicio con agua de todo el mundo fueron las acciones de los hijos de Dios, descrito en Génesis capítulo 6, versículo 2, y de los gigantes Ha-Nefilim en hebreo, que significa los caídos, de Nafal, que es caer, en Génesis 6, 4. Quienes hayan sido estos seres en este pasaje crítico llevaron a los hombres a alcanzar un nivel avanzado del mal, por encima de los límites establecidos por Dios. Ahora, una pregunta. ¿Cuál era la población del mundo cuando ocurrió el diluvio? Para darnos una idea acerca de la población que hubo antes del diluvio, cuando las personas vivían largas vidas, 912 años en promedio de los 10 patriarcas de Génesis capítulo 5, hagamos el siguiente ejercicio hipotético de la descendencia de un hombre, considerando que cada familia tuviera 4 hijos y que cada hijo se casara y tuviera 4 hijos, y con una nueva generación cada 40 años. La familia de la pareja original para la quinta generación consistiría en 426 personas. Para la décima generación sería 437 millones de personas, y para la 20ª generación la familia de este hombre sería de 458 mil millones de personas, 60 veces más grande que la población actual, y solo después de unos 760 años, pero en todo modelo geométrico no es real porque no considera múltiples variantes poblacionales. Pero a continuación le presentamos un caso real de una familia que se le hizo un seguimiento. Dice, el 7 de agosto del 2019 salió la noticia de que una sobreviviente del Holocausto, Shoshana Ovix, celebró su cumpleaños número 104 en Jerusalén con cerca de 400 descendientes, hijos, nietos y bisnietos, que llegaron de sorpresa para festejarla y para orar juntos en el Muro de los Lamentos. Ella solo tuvo 4 hijos, como en nuestro modelo hipotético. Imagínense cuántos descendientes tendrá para la 10ª generación. Si ve ahora el tema de las genealogías que se ha puesto de moda recientemente con programas de televisión y con compañías como Ancestry.com, en donde uno puede obtener la información para elaborar su árbol genealógico. Y si lo ha intentado, verá que existieron una enorme cantidad de personas en el pasado para que usted pudiera estar hoy aquí. Necesitó 2 pares, 4 abuelos, 4 bisabuelos, 1024 antepasados hace 10 generaciones y 1 millón de personas hace 20 generaciones en el pasado. La cantidad de familiares crece de forma exponencial, y si nos vamos lo suficientemente atrás, podemos ver que todos somos miembros de una gran familia, ya que todos descendemos de los 3 hijos de Noé, que sobrevivieron al diluvio, como dice Génesis capítulo 9, versículo 19 y capítulo 10, versículo 32. Por eso, como cristianos vueltos a nacer, no podemos creer en el racismo por el color de nuestra piel, no, ya que no existen las razas. Eso es una mentira de la evolución, sino simplemente diferentes tonos de piel, así como también hay diferentes tonos de color de cabello. Todos somos descendientes de Adán y Eva.
Ahora, regresando a la población antediluviana, la Biblia simplemente no nos dice cuál era la población antes del diluvio. La enseñanza tradicional nos ha enseñado que la población antediluviana podría haber sido de unas decenas de millones o tal vez en cientos de millones de personas. Y aunque no sabemos la tasa de crecimiento, cuántos hijos habrían formado la familia, cuál era la tasa de mortalidad, se han hecho estimados acerca de la población y, por ejemplo, el doctor Henry Morris dio estimados conservadores de 235 millones de habitantes hasta los modelos tan altos como 3.000 millones de personas. Por su parte, Tom Pickett estimó que en 1656 años, con personas que vivían aproximadamente 900 años, una esperanza de vida muy diferente a la de hoy y con familias probablemente mucho más grandes que las de hoy, como resultado de la bendición en Génesis 1:28, con menores efectos por la enfermedad y una menor cantidad de mutaciones en su ADN, en sus cuerpos, las sociedades antediluvianas debieron ser muy diferentes a las de hoy día, por lo que sus modelos arrojaron rangos más altos de la población mundial entre 5.000 millones y 17.000 millones de personas. En otras palabras, Noé pudo haber vivido en un mundo más densamente habitado que el de nosotros. ¿Qué les parece? Ahora, la frase "como en los días de Noé". Pues como vimos con los modelos matemáticos para estimar la población mundial, es muy fácil que la raza humana se multiplicara y llenara la tierra siguiendo el mandato y los caminos de Dios. Pero sabemos que eso nunca ha ocurrido, porque si analizamos el crecimiento de la población mundial después del diluvio, veremos que, de acuerdo a las estadísticas de la población, la familia de Noé creció hasta alcanzar 1.000 millones de habitantes en 1804, después de un periodo de unos 4.150 años, considerando que el diluvio ocurrió en el 2348 a.C. Pero solo tomó 126 años para duplicar la población a 2.000 millones de habitantes en 1930, y en tan solo 44 años se volvió a duplicar para alcanzar 4.000 millones en 1974. Pero ahora el crecimiento mundial se ha reducido y se espera que la población se duplique en 49 años para alcanzar 8.000 millones de habitantes en el 2024. La población mundial es de 7.000.951.000, pero ahora estamos viendo que el crecimiento anual de la población se está reduciendo. Por ejemplo, veamos ejemplo. En 1970 era el 2.1%. En el 2020 se esperaba que sea el 1.05% y para el 2050 se estima que sea de solo 0.53%, por lo que se espera que la población se vuelva a duplicar en 200 años. En la sociedad en la que Noé vivió, la gente pudo dedicar su tiempo y recursos para convertirse en hombres de renombre, en lugar de tener familia. Hoy tanto el padre como la madre tienen que trabajar para poder mantener una vida materialista que la sociedad apruebe. Y se ha reducido el número de los hijos por matrimonio, y en los tiempos de Noé, la sodomía y la homosexualidad pudieron haber mermado el crecimiento de la población. Hoy en día la confusión sexual es norma para las sociedades desde la niñez, usando una desintegración familiar y reduciendo el crecimiento de la población. En la cultura de maldad y de idolatría en el tiempo de Noé, la gente pudo acostumbrar a sacrificar a los hijos. Actualmente le cambiamos el nombre de sacrificio por el aborto. En el año 2019, los abortos fueron considerados la causa de muerte número 1 a nivel mundial, muy por encima de las enfermedades cardíacas o el cáncer. Y en los tiempos de Noé pudieron utilizar drogas para comunicarse con los hijos de Dios. Hoy las drogas están haciendo que la esperanza de vida se reduzca por tantas muertes prematuras por el tabaco, el alcohol y las drogas ilegales.
Los hombres en la época de Noé eran violentos. Hoy tenemos guerras en las que se estima que han muerto entre 150 a 1.000 millones de personas y tantas armas nucleares capaces de acabar con la vida en la tierra. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 27, el temor del Señor multiplica los días. ¿Sí escuchó? El temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. Tal vez la sociedad antidiluviana, aunque tuvo la posibilidad de crecer enormemente y ser fructífera, como lo vimos en los modelos de Tom Piquet, pero decidió seguir a su naturaleza pecaminosa y comportarse de forma violenta, matando a su primogénito, por lo que podríamos considerar una población antidiluviana mucho menor que el potencial que pudo alcanzar si hubiera seguido los caminos de Dios. Y como vemos hoy en el mundo está siguiendo el mismo comportamiento que causó el juicio del diluvio, destruyendo la vida de millones de personas, animales y del medio ambiente. Y no estoy hablando de la falsa propaganda del calentamiento global. Podría ser que esta disminución en la tasa de crecimiento que estamos experimentando sea parte de lo que Jesús profetizó en Mateo 24:37. Él nos dijo que cuando Él regresara, la humanidad regresaría a comportarse como en los días de Noé. Leamos Mateo 24:37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por esta razón, que la población antidiluviana pudo haber sido entre 7.000 u 8.000 millones de habitantes, porque Jesús dijo que cuando Él regresara, la gente viviría como en los días de Noé. Así que existe la posibilidad de que la población antes del diluvio debió haber sido tan grande como la población actual, con tecnologías avanzadas para soportar a todos sus habitantes. Hoy vemos como Satanás, a través de grupos poderosos, está reinando en este mundo, como dice Juan 12:31 y Efesios 2, capítulo 2. Y su objetivo es destruir toda la creación de Dios hasta que pueda establecer su trono. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 18. Estas personas controlan los recursos económicos en los bancos centrales, causando crisis económicas, inflación y hasta guerras para incrementar sus riquezas. Controlan los medios noticieros de entretenimiento y redes sociales para controlar nuestros pensamientos con propaganda demoníaca. Controlan el desarrollo tecnológico en alimentos para someterlos causando hambrunas, productos modificados genéticamente y alimentos tóxicos que nos matan lentamente. También controlan el sector salud con medicinas que no curan nuestras enfermedades, sino que solo alivian temporalmente los síntomas para mantenernos enfermos y débiles, con vacunas que causan más daño que lo que previenen. Están afectándonos desde que somos niños. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Cuando vemos cómo la maldad humana actual afecta a las estadísticas demográficas, podría ser que la población antediluviana, aunque pudo llegar a ser de miles de millones de personas por la bendición de Dios, pudo ser en realidad un número más conservador debido a la desobediencia del hombre que prefirió el pecado y estar alejado de Dios para su perjuicio, y por ello fueron juzgados por el diluvio. Como dice Génesis capítulo 6, versículo 11 al 12. Pero la tierra se ha corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué les parece? ¿Cómo la maldad se había incrementado en los tiempos de Noé? En las 10 primeras generaciones, tremendo, ¿sí? Cómo la población creció y al mismo tiempo que creció la maldad. Hoy es lo mismo, o tal vez peor. Cómo la maldad ha crecido, cómo se ha multiplicado. Somos ya casi 8.000 millones, pero ¿cuántos de estos 8.000 millones creen en el Señor? Son muy pocos. Son muy pocos. Y algunos que creen
pero no creen de corazón. Entonces, al ver esta palabra, al ver los juicios de Dios, ya no va a venir un juicio de diluvio, ya no va a venir un juicio de diluvio, va a decir un juicio de fuego que va a consumir todo. Lea las cartas del apóstol Pedro, las epístolas, va a consumir todo. Entonces, no deje que el Señor lo consuma con eso. Ahora es tiempo, hoy es el momento oportuno para que usted entregue su corazón y vida al Señor Jesucristo. Nosotros, como en cada video, le presentamos lo que llamamos la oración de fe. La oración para aceptar al Señor Jesucristo. Aquí se la presentamos. Hágala, repítala, buscando ser un verdadero hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Usted aceptó a Cristo, es la mejor decisión que ha tomado en toda su vida. Para mantenerse en Cristo, medite en la palabra de Dios todos los días. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque obedecerla, busque aplicarla y, por qué no, busque mañana predicarla. Tenga tiempo de alabanza, adore al Señor porque Él es merecedor de todo tipo de alabanzas. Alabanzas que honren y glorifiquen su nombre, por supuesto. Y converse con Él a través de la oración. Converse, que Él le va a escuchar, Él le va a responder. Y le contamos que hay espacio para usted y su familia en la iglesia. Venga, y juntos, seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Cada día, cómo nos enseña, cómo aprendemos, Señor, esta palabra, mi Dios. Padre Santo, ayúdanos a ponerla en práctica, ayúdanos a obedecerla. Sí, que esta palabra produzca cambio en nuestras vidas. Que esta palabra nos acerque más a ti. Que esta palabra nos dé esperanza de vida eterna, mi Dios. Que esta palabra nos discipline para alejarnos de tanta corrupción, de tanta maldad que hay hoy en el mundo y maldad que se va incrementando, Señor. Guárdanos como la niña de tus ojos, Padre. Guárdanos. Manda al Espíritu Santo y danos una porción más de él, Señor. Nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, que nosotros de acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.